Bueno, vamos a iniciar en razón del tiempo la actividad de la trivia educativa, en la cual va a consistir en una dinámica totalmente diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a ir analizando lo que son preguntas de opción múltiple y en razón del aspecto teórico que les mencioné en el transcurso de la mañana, que repasáramos y estudiáramos, con base a ello están elaboradas lo que son cada una de las preguntas. Y la idea también, y también está dentro del objetivo, que a través de los aciertos que tengamos, vamos a ganar también puntos adicionales, ya que esta actividad de la trivia educativa está ponderada. Así que vamos a dar inicio. Primeramente, tengan muy buenas tardes. Vamos a arrancar con la trivia educativa y la dinámica será la siguiente. Si tenemos alguna opinión de literal de respuesta, podemos habilitar el micrófono y vamos a mencionar cuál es el literal que consideramos correcto y damos una breve explicación para fundamentar en cuanto a nuestra opción de respuesta. Si en dado caso tienen dificultades con el micrófono, pueden hacer lo que es su comentario o su opinión de respuesta a través del chat. Así que esos dos mecanismos vamos a tener para poder participar dentro de cada una de las preguntas que vamos a ir abordando. Vamos a iniciar entonces con la primera cuestión. Bueno, en esta primera pregunta nos hace mención a lo que es la naturaleza de los compuestos químicos. Y según esa naturaleza que tienen las sustancias, las soluciones que están dentro de los compuestos químicos, se pueden clasificar en literal A, tenemos compuestos iónicos y compuestos covalentes, literal B, compuestos metálicos y no metálicos, literal C, compuestos orgánicos e inorgánicos, y literal D, compuestos electronegativos y compuestos con poca electronegatividad. De los literales de respuesta, ¿cuál consideran que es el correcto y por qué? Muy bien, puede habilitar su micrófono, Sara. Es el literal C, compuestos orgánicos e inorgánicos. Muy bien, muchas gracias por su opinión de respuesta. Los demás que estamos en línea, ¿qué proponemos? ¿Cuál consideran que es la opción de respuesta? ¿Están de acuerdo con la opción ya mencionada? ¿La literal C como opción de respuesta correcta? ¿O consideran que puede aplicar lo que es el literal A, compuestos iónicos y compuestos covalentes, o el literal D, compuestos electronegativos y con poca electronegatividad? Yo creo que sí es la C porque los compuestos orgánicos se generan naturalmente. Muy bien, muchas gracias. Y para retroalimentar a lo que han mencionado, cuando hablamos de la naturaleza de los compuestos químicos, debemos de recordar de que se refiere a su esencia, cuáles son esos tipos que hacen a toda la naturaleza, todas las cosas que están a nuestro alrededor. Y si en esta cuestión hemos seleccionado el literal C como opción correcta, estamos en lo acertado, ya que dentro de la tipología de la naturaleza de los compuestos químicos, existen estas dos grandes familias, que son los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Las características de los compuestos orgánicos son aquellos que están conformados por enlaces de átomo de carbono. Por ejemplo, la madera. Como todos sabemos, la madera se descompone. En cambio, los compuestos inorgánicos son aquellos que están compuestos fundamentalmente por enlaces de hidrógeno y no, por tanto, por enlaces de átomo de carbono. ¿Y qué va a suceder con este tipo de compuestos inorgánicos que tienen una tasa más lenta de descomposición, como por ejemplo el plástico, por ese factor mismo en el cual no tienen muchos enlaces con átomos de carbono? Así como vemos acá en esta imagen, tenemos algunos ejemplos de sustancias y compuestos químicos cuya naturaleza es orgánica y asimismo inorgánica. Tenemos el caso del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico que está dentro de nuestras células, de nuestra sangre, y la estructura del ADN, que es una estructura de hélice, está formada por bases nitrogenadas y así también por nucleótidos con base de carbono. Y de esa forma es una sustancia que entra en los compuestos orgánicos. Así también tenemos el gas metano, como vemos acá su fórmula química, tenemos el carbono en el centro
y los enlaces de hidrógeno se encuentran alrededor. Así también tenemos el azúcar, que es un compuesto orgánico debido a su fórmula química, C12H22O12, y esos 12 carbonos le dan su naturaleza orgánica. Y el etanol, que es un combustible que proviene de lo que es materia vegetal, que también entran en la categoría de compuestos orgánicos. En cambio, los inorgánicos, como les mencionaba, son aquellos que carecen de enlaces con átomos de carbono, como lo es la sal. La sal en su fórmula química es NaCl, cloruro de sodio. ¿Y qué pasa con la sal? De que no encuentra ningún enlace con átomos de carbono y por tanto la hace de esa naturaleza inorgánica. Así también tenemos otros gases como el dióxido de carbono, los materiales metálicos que son inorgánicos y el diamante, que tiene una nomenclatura tanto de enlaces de carbono como enlaces de hidrógeno que le dan su propia naturaleza. Y así podemos mencionar de que en efecto el literal C es el correcto. Bueno, vamos a pasar entonces a analizar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es un poco más compleja a la que hemos abordado anteriormente, ya que nos dice y nos plantea lo siguiente. ¿En cuáles niveles consideran se dividen los compuestos inorgánicos? Si hemos dicho de que los compuestos inorgánicos no tienen enlaces de carbono y nos da los literales respectivos. Tenemos en el literal A binarios, ternarios y cuaternarios. El literal B tenemos solubles, no solubles y disoluciones. Literal C, óxidos, sales e hidróxidos. Y literal D, doble enlace, triple enlace y enlace simple. ¿Cuál consideran que es la opción correcta y por qué? La A. Muy bien, muchas gracias por su opción de respuesta. Sí, la A. Excelente, muy bien. Y en el caso de los compuestos inorgánicos, para retomar la idea, son aquellos, como les mencionaba, que no están conformados por enlaces de carbono. Tenemos acá lo que es una imagen en el subíndice de lo que es la estructura de la pregunta, en la cual se encuentra un SI, que es de silicio, y alrededor tiene unas H. Pues esa estructura o esa fórmula química es del hidruro de silicio, que es una sustancia inorgánica y tiene diferentes niveles. Y en ese sentido, retomando lo que hemos analizado de los compuestos orgánicos e inorgánicos y en especial en qué niveles se divide, en efecto, el literal A es el correcto, ya que dependiendo del tipo de enlace que tiene lo que es la sustancia química, así se van a categorizar en diferentes niveles. Va a ser binario cuando el enlace únicamente ocurre entre dos átomos. Por ejemplo, tenemos los óxidos. Y un claro ejemplo de la vida cotidiana es el óxido en el hierro, el óxido ferroso. Y es la unión de lo que es el Fe del hierro con el O del oxígeno. Y de esa forma se produce el óxido en el hierro. Así también tenemos los peróxidos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que en palabras comunes es el agua oxigenada, que también tiene una compuesta y una nomenclatura en la cual únicamente se enlazan dos átomos. Tenemos los hidruros y las sales binarias. En el caso de los ternarios, estos se caracterizan por tener un enlace triple. Son tres átomos los que se enlazan a nivel atómico a través de un enlace covalente. Y tenemos dentro de los compuestos ternarios lo que son los hidróxidos. Un claro ejemplo es el hidróxido de sodio, NaOH. ¿Qué elementos se enlazan? Se enlaza la O de oxígeno, la H de hidrógeno y el Na del sodio. Y de esa forma se produce lo que es ese compuesto inorgánico, que es el hidróxido de sodio, a través de ese enlace triple. También tenemos los oxácidos, las oxisales, que también son uniones de óxidos con sales minerales, dependiendo de su naturaleza. Y en el caso de los oxácidos, óxidos como puede ser el óxido ferroso, el óxido del hierro, con algún tipo de sustancia ácida, como lo puede ser el ácido sulfúrico. Y tenemos también el caso de los cuaternarios, que en enlace es cuádruple. Son 4 átomos los que se unen
a través de enlace covalente. Y dentro de esos ejemplos tenemos lo que son las sales ácidas, como el sulfato de aluminio, que se emplea para la potabilización del agua, el cual dentro de su nomenclatura tiene azufre, oxígeno, aluminio e hidrógeno. Así también tenemos algunas sales básicas en las cuales la concentración está más orientada al hidróxido, que hace una sustancia alcalina y menos ácida, y de esa manera podemos encontrar lo que son los niveles dependiendo del enlace. Si es un enlace doble, será lo que es el nivel binario. Si es triple, ternario, y si es cuádruple el enlace, será cuaternario. Y de esta forma podemos categorizar los compuestos orgánicos según sus niveles. Y muy bien, si hemos seleccionado el literal A, estamos en lo correcto. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Analizar ya en cuanto a una afirmación referente a una rama de la química. Tenemos la siguiente afirmación. Estudia los compuestos químicos que contienen carbono. Se refiere a, literal A, química inorgánica, literal B, química orgánica, literal C, química analítica y literal D, química aplicada. ¿Cuál consideran que es la opción correcta? Literal B. Muy bien, si me dan una breve explicación, ¿por qué consideran que la literal B? Porque los químicos orgánicos son los que contienen carbono. Muchas gracias, Herrera. Muy bien. En el caso de esta pregunta, la afirmación está orientada a la rama de la química que estudia los compuestos químicos cuya base es el átomo de carbono. En el caso del literal A, vamos a ir analizando cada literal. El literal A nos dice que la química inorgánica. La química inorgánica existe, es una rama de esta área de las ciencias naturales que es la química, la cual se encarga de estudiar todas las sustancias que no tienen enlaces directos con átomo de carbono. Y en el caso del literal A, no es el correcto. Ahora analicemos el literal C, la química analítica. La química analítica se aplica a lo que es al estudio de las fórmulas, lo que hemos estado viendo del cálculo de las concentraciones de una sustancia, de una solución química, calcular porcentaje, pues la química analítica se encarga de eso. Y por tanto, como no está relacionado al estudio de compuestos químicos, sino a la fórmula, a las estructuras de representación de esos procesos químicos, no aplica como respuesta correcta. Y en el caso del literal D, que es química aplicada, se refiere ya propiamente a generar procesos, a generar productos para una utilidad social. Por ejemplo, la química aplicada se emplea en lo que es la química y farmacia. Los químicos farmacéuticos elaboran medicamentos con base a esta rama, que es la química ya aplicada. Y en este caso, como no está relacionado tampoco a lo que es al átomo de carbono, no es una opción correcta. Y en efecto, como mencionaron, el literal correcto es el literal B, química orgánica, ya que esta rama es el estudio propiamente de todos los organismos, como también todas las estructuras materiales, cosas vivas y así también otros objetos que poseen en su estructura química un enlace directo con átomos de carbono, ya que se dice de que estos elementos orgánicos son los más abundantes en la naturaleza. Hay aproximadamente más de 7,000 compuestos químicos conocidos por los hombres, por los seres humanos, a partir de los diferentes estudios en la naturaleza. Son los que más abundan. Incluso nosotros, en nuestro cabello, en nuestras uñas, en nuestra piel, absolutamente en la mayoría de aspectos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, tenemos enlaces de carbono. Así también la madera y en general la mayoría de materiales, ya que al entrar a un proceso de fusión o al quemarse, claramente vemos esa respuesta del carbono. Al convertirse en dióxido de carbono, que es el humo oscuro que observamos, que es una evidencia de que en efecto la mayoría de cosas son compuestas y hechas a partir de átomos de carbono. Muy bien, excelentes respuestas. Y ahora vamos a pasar a lo que es al siguiente numeral. Bueno, esta pregunta es un poco más complicada. Implica analizar más referente a las características de los compuestos orgánicos. Como vimos en la pregunta anterior,
La química orgánica se encarga del estudio propiamente de los compuestos orgánicos cuya base es el átomo de carbono. Y nos plantea cuáles son las características de dichos compuestos. Tenemos como respuestas posibles, literal A, están unidos esencialmente por enlaces covalentes y sus átomos se hallan unidos por enlace iónico. Literal B, el átomo de carbono está constituido por elementos metales y no metales. Literal C, disueltos en agua son conductores de corriente eléctrica y tienen punto de fusión elevado. Y literal D, están formados por elementos no metálicos y son los más abundantes en la naturaleza. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta? A partir de las características, ¿sí? Literal D. Bien, tenemos una respuesta posible. ¿Qué proponemos los demás que estamos en línea? Pueden participar en el chat brindando su literal de respuesta o habilitar su micrófono. Ajá, se podría decir que la D porque, como usted dijo anteriormente, los compuestos orgánicos son los que más se encuentran en lo que viene siendo la naturaleza. Muy bien, muchas gracias por su opinión. Y para De igual analizar, manera, como los compuestos orgánicos son los que contienen, bueno, es la química orgánica es la que estudia eso. Y como la química orgánica no contiene metálicos, entonces por esa razón también esa podría ser la respuesta. muy bien, muchas gracias por sus fundamentos. Vamos a analizar cada uno de los literales e ir depurando lo que son opciones que no están dentro de la pregunta. Vamos a comenzar con el literal A. El literal A nos dice de que una de las características de los compuestos orgánicos es que están unidos esencialmente por enlaces covalentes y sus átomos se hallan unidos por enlace iónico. Primeramente, es cierto de que están unidos por enlaces covalentes. Como vimos en la clase pasada, el enlace covalente aplica a nivel atómico y estos procesos de compuestos orgánicos funcionan a partir de elementos atómicos propiamente. Sin embargo, acá está el error de que sus átomos, al contrario, no se hayan unidos por enlace iónico, porque el enlace iónico aplica únicamente a compuestos inorgánicos. Por ejemplo, el NaCl, el cloruro de sodio, la sal común que nosotros consumimos, el cloro tiene una carga negativa y el sodio tiene una carga positiva. Y por tanto, de esa forma se genera el enlace para producir la sal común. Así también, en el caso de los enlaces iónicos, aplica para los materiales metálicos. Todos los metales como el cobre, el bronce, el oro y la plata están unidos por este tipo de enlace. Y por ende podemos decir de que el literal A no está correcto. Ahora analicemos el literal B. Nos dice, el átomo de carbono está constituido por elementos metales y no metales. En este caso, vemos de que el literal A está muy relacionado al literal B, solo que en el caso del literal B nos dice de que está conformado por dos tipos de elementos, metálicos y no metálicos, pero en ese sentido no está correcto, ya que únicamente el átomo de carbono, que es la base de la química orgánica y por ende compuestos orgánicos, solo está constituido por elementos no metálicos, ya que, como todos sabemos, la madera, para poner un ejemplo, es un material que no está compuesto de lo que son elementos iónicos, ni tampoco es durable, es duro, es maleable, como en el caso del cobre o del bronce, que son propiamente metálicos, y por ende, en el caso del literal B, la descartamos como una opción incorrecta. Ahora analicemos el literal C. Nos dice, disueltos en agua, son conductores de corriente eléctrica y tienen punto de fusión elevado. Como todos hemos visto, los materiales orgánicos, como lo pueden ser las hojas, son de fácil combustión. Fácilmente les podemos prender fuego, pueden adquirir lo que es esa propiedad de reacción de descomposición a través del calor. Asimismo, todos hemos observado de que en el caso de los materiales orgánicos son pésimos conductores de corriente eléctrica. Un ejemplo claro está en la madera. La madera es mala transmitiendo lo que es la corriente eléctrica y por tanto el literal C es una opción incorrecta. Y en ese sentido, en la opción correcta dentro de esta pregunta, en las características,
de los compuestos orgánicos es el literal D, ya que en el caso de los compuestos orgánicos cuya base es el átomo de carbono, solo están formados por elementos no metálicos. ¿Y eso qué significa? Por enlaces covalentes. Y por medio de ellos se unen, se conforman, como lo es la madera, como lo son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las grasas que están dentro de lo que son los compuestos orgánicos, y a partir de ello se generan lo que son un sinfín de variedades dentro de la naturaleza y por ello se consideran los más abundantes en la naturaleza. Pero cabe aclarar de que la química orgánica es bien reducida, es bastante local, solo está dentro de nuestro planeta. En la Luna no aplican las leyes de la química orgánica, porque como todos sabemos, no hay atmósfera, hay una gravedad inferior a la de la Tierra y por tanto no puede producirse vida. La vida es bastante local e incluso se dice de que la química orgánica que se estudia acá propiamente en la Tierra, los científicos, es una química bien local en cuanto a la vida. Sin embargo, a nivel del universo se encuentran a disposición lo que son los ingredientes para que se produzca vida. Incluso es altamente probable de que existan otras formas de vida fuera de nuestro planeta, porque afuera del planeta también hay átomos de carbono, así también otros átomos pesados que se producen a partir de la explosión de las estrellas. Así como nuestro Sol va a llegar a un punto en el cual va a explotar y todo ese material en su interior lo va a expulsar de nuevo al espacio. Y eso va a producir de que esos materiales, que son átomos químicos orgánicos, puedan y posiblemente producir otras formas de vida. Y de esta manera llegamos al punto conclusivo de que literal D es la opción correcta. Muy bien, con esta pregunta vamos a ir cerrando entonces con lo que es la trivia referente a los tipos de compuestos químicos. Y como hemos visto y a modo de conclusión general, hemos analizado primeramente cuáles son los tipos de compuestos químicos. Y podemos mencionar que hay dos tipos, están los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos cuya base química es el átomo de carbono. En cambio, aquellos compuestos químicos inorgánicos están formados principalmente por enlaces de hidrógeno. Y asimismo podemos mencionar de que dentro de estas características de los compuestos orgánicos podemos afirmar de que son los más abundantes en la naturaleza, como también la rama para poder estudiar los compuestos orgánicos es la química orgánica. Muy bien, no sé si tienen alguna duda, pregunta referente a la trivia o algún aspecto abordado dentro de cada una de las preguntas. Si me comentan por favor en el chat para hacer la respectiva anotación de cuántas opciones tuvieron correctas de las 4 preguntas. Si hemos tenido correctas 4 de 4, 2 de 4. Para ir cerrando con ese punto. Muy bien, excelente. Asimismo también les voy a pedir de que publiquen en el grupo de WhatsApp cuántas tuvieron correctas para también animar a sus demás compañeros a que realicen esta dinámica. Ya les voy a facilitar a ellos en cuanto al documento para que planteen sus literales de respuesta y vamos a llegar entonces hasta este punto. Ya les voy a facilitar el documento de la presentación. Nos quedamos únicamente con realizar la publicación en el grupo de WhatsApp de nuestras opciones correctas. Así que tengan un buen día, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, como también una excelente semana de vacaciones. Cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima sesión acá mismo en esta plataforma Zoom. Cuídense mucho y que tengan un feliz día. Adiós, profe. Adiós, profe.